Hola a todos, bienvenidos a este video realizado en el marco del trabajo integrador del curso El problema del sentido en el cálculo infinitesimal de la especialización en didáctica de la matemática. Somos las profesoras Agustina Ibarrola y Ailén Samaniego y esperamos que el mismo resulte de su agrado. Para la realización de este video hemos considerado el diseño de una tarea con diferentes actividades, con el objetivo de que la implementación de las mismas en el aula propicie la construcción del sentido del cálculo diferencial desde la escuela secundaria y cuyo foco estará centrado en la modelización funcional. Bien, comenzaremos ubicando el contenido que se pretende estudiar en el diseño curricular de la provincia de Corrientes. El mismo se encuentra en el eje Álgebra y Estudio de Funciones para el cuarto año del ciclo orientado. En Corrientes, la escuela secundaria consta de 6 años de escolaridad. En este eje se propone el estudio de funciones cuadráticas a partir de la resolución de problemas, ya sea en contextos intra como extra matemáticos. Se propone el estudio de las mismas usando las nociones de dependencia y variabilidad, utilizando diferentes registros como tablas, fórmulas y gráficos, y analizando la intersección con los ejes, los máximos y mínimos en el contexto que se está modelizando. Podemos notar, además, que se propone desde el diseño curricular el estudio del comportamiento de la gráfica de la función cuadrática, vinculando las variaciones de sus gráficos con las de sus fórmulas, utilizando recursos tecnológicos. La tarea que elegimos fue extraída del libro Hacer Matemática 2.3 de la editorial Estrada y lo hemos denominado el problema del arenero. El problema del arenero dice que en el patio del jardín de infantes quieren colocar listones de madera para cercar un área rectangular y armar un arenero. Los listones que usarán tienen una longitud total de 30 metros y los quieren usar todos. Se llama P a la longitud del lado paralelo al salón de música. Bueno, para el caso del ítem A, la pregunta es si P es igual a 6 metros, ¿cuál es el área del arenero? Entonces, para resolver este ítem es necesario recorrer algunos conceptos como el de rectángulo, perímetro y área de un rectángulo. Estas cuestiones deberían ser trabajadas por el docente en caso de que surjan algunas dificultades por parte de los alumnos. Si P es 6, vemos que el área del arenero es de 54 metros cuadrados. Ahora, para el ítem B, nos pregunta si P es 3 metros, el arenero tiene la mitad de área que si P fuera 6 metros. En este caso vemos que cuando P es igual a 3, el arenero tiene 36 metros cuadrados. Ahora, podemos notar dos objetivos claros en estos ítems. Por un lado, en el ítem A, que los alumnos se familiaricen con el problema, calcular un área, reconociendo que es necesario hallar la medida de uno de los lados, que no es conocido en este caso, a partir de conocer el perímetro del rectángulo que es fijo y la medida de uno de los lados del mismo. Y en el ítem B, consideramos que apunta a romper con la idea de que el área del arenero y la medida de uno de sus lados, ¿sí? En este caso P, se relaciona a través de una proporcionalidad directa. En el ítem C dice, encontrar si es posible tres valores de P para los que el área sea menor que 54 metros cuadrados. Luego, hallar si es posible otros tres para los que sea mayor que 54 metros cuadrados. Los alumnos podrían elegir tres valores menores que C y analizar lo que sucede, y elegir tres valores de P mayores que C y analizar lo que sucede. Si bien se pregunta si se puede anticipar si el valor del área será mayor que 54 metros cuadrados, considerando P igual a 7, que es mayor que P igual a 6, esta pregunta quedará abierta en la discusión, ya que los alumnos podrían pensar que para valores menores que P el área será menor que 54 y que para valores mayores que P el área será mayor, lo que será analizado con el avance de las actividades. Para el ítem D se plantea si existe otro valor de P para el que el área sea igual a 54 metros cuadrados. Entonces, creemos que al realizar la resolución los alumnos pueden notar que el rectángulo tendrá dimensiones 9 metros y 6 metros, y lo que podría llevarlos a pensar que este rectángulo ya se construyó. Pero esta cuestión
habría que discutirla, ya que los rectángulos tienen diferente posición y esto en el contexto del problema adquiere sentido. En este nivel de las tareas se proponen preguntas que van surgiendo para la discusión como: ¿se podría decir que el área es constante para valores de P que estén en el intervalo 7-8? ¿Habrá alguna posibilidad de adelantarnos a este resultado sin probar con todos los valores disponibles en el intervalo? ¿Cómo? Se puede proponer en este punto el análisis de la expresión que representa el área del arenero en función del lado P, a partir de lo trabajado, y pensar en una gráfica que represente lo mejor posible la situación. Bien, para avanzar un poco en el análisis, se puede proponer a los alumnos la elaboración de una tabla con lo estudiado hasta el momento. A partir de lo estudiado y la manera en que han ido hallando las áreas solicitadas, se puede dar a los alumnos la expresión algebraica que permite calcular el valor del área en función del valor de P. En otro tipo de trabajo, se podría proponer a los alumnos hallar dicha expresión, pero dados los objetivos de estas actividades, hemos decidido que la fórmula se puede dar a los alumnos. Ruiz Munzón nos dice que las fórmulas en el primer nivel algebraico funcional son reglas dadas, no hay que construirlas y sirven para realizar cálculos numéricos. En este caso, por ejemplo, la fórmula de área. Es una decisión didáctica darles a los alumnos las fórmulas y no pedirles que ellos realicen la misma. Bien, el objetivo también de este apartado es que los chicos puedan usar un poco el software y ir investigando de qué se trata y todas las funciones disponibles que tiene. En este caso, por ejemplo, vamos a escribir un deslizador, ¿sí? Lo podemos ver desde la barra de herramientas, seleccionamos una ubicación y le dejamos como nombre A, y en la propuesta tenemos que el intervalo de variaciones es de -5 hasta 18. A ver, acá ellos también ya pueden anticiparse y decir que esto no tiene sentido, ¿sí? En la vida real no hay una medida que sea negativa, pero bueno, o lo pueden dejar en -2 a ver qué es lo que pasa. Proponemos un intervalo hasta 18, se pueden proponer más, pero para que no quede tan... Para que la gráfica sea un poco más visible, ¿sí? O pueda apreciarse un poco más. Bueno, después otra relación que sea la que ellos hallaron en la tabla, 15 menos A por A, ¿sí? Que es la relación que ellos hallaron con la tabla con algunos valores que tenían. Y por último, dejar visible, por ejemplo, tenemos dos situaciones. Quiero mover, esto también se puede ir aprendiendo. Quiero dejar visible dos situaciones. Primero, ¿qué pasa con las imágenes? ¿Sí? El eje de las Y nos va a dar las imágenes, es decir, el área, ¿sí? En función de A. Y también poder graficar los puntos como pares ordenados, que uno no sea cero. ¿A qué me refiero con esto? Podemos escribir como 0 en X y B en Y, ¿sí? Entonces ese es el punto A. ¿Qué va a pasar si le damos? Yo quiero acá mostrar rastro, ¿sí? En propiedades. Y bueno, ponerle un color como para que se vea bien. Y quiero que sea un objeto visible. Ah, bien, está bastante rápido. Voy a hacerlo un poquitito más. Eso también se puede cambiar la velocidad a la que va, ¿no? Acá la animación es de 1. Yo voy a querer que sea un poquitito más lento, 0.5 por ejemplo. Y ver qué es lo que pasa cuando dejo en mostrar rastro. Entonces, por ejemplo, para valores de A, ¿cómo? Igual va bastante rápido, pero bueno, para valores de A, como por ejemplo 6, 7, voy teniendo una imagen. Necesitaría que se aprecie un poquito más, ahí.
Las imágenes van hasta el 50 más o menos. Ahí está. Bien, ¿dónde está el deslizador? Y tenemos imágenes positivas o áreas positivas. Ya para valores negativos, las áreas van a ser negativas, ¿sí? De nuevo, para valores positivos hasta el... Fíjense que en el 7,5, que es según el análisis que habíamos hecho, llega al máximo. Y para valores 11, 12 todavía es positivo, hasta el 15, 16, 17 ya valores negativos. Bueno, eso por un lado. Y si no, también podemos proponer el punto AB, es decir, A en X y B en Y, y B depende de A. Entonces, este punto B, voy a detener un ratito la animación, este punto B podemos mostrar rastro. Creo que seleccioné mal. El punto B quiero. Podemos mostrar rastro, poner algún color. A ver si se me separan un poco, entonces las puedo seleccionar. Porque cuando selecciono el punto B con componentes AB, es decir, A en X ¿sí? Y B, como la relación está 15 menos A por A, lo que voy a tener es justamente la parábola, o que nosotros conocemos como la parábola. Entonces, si le pongo con un color, tal vez es más fácil de apreciar. A ver, acá estamos en el 5. Todavía las imágenes van a ser positivas. ¿Qué pasa si directamente voy al menos 2, imágenes negativas, va recorriendo, va a ser menos negativo, positivo, y en el 7,5 hace la curva, es decir, tiene el máximo que habíamos hallado. Las imágenes obviamente se van correspondiendo, pero en una muestra la parábola. Entonces, esto por ahí es lo que se puede investigar o lo que se puede incorporar con el GeoGebra. Deslizadores, relaciones, esto de los puntos. Seguramente hay bastante que discutir también acá, ¿sí? ¿Cómo hago para obtener solamente las imágenes en el eje Y? ¿Cómo hago para obtener toda la curva? Pero está bastante interesante ver qué es lo que pasa con un deslizador y con valores mayores, que no sean solamente entre 0 y 15, sino que también sean negativos, que eso por el contexto no es posible, pero también podemos verificar que no es posible, y valores mayores a 15. En este caso podemos insertar la expresión que permite calcular el área en función del lado P, que en este caso es la expresión menos P al cuadrado más 15P. Bien, una vez analizada la gráfica, ¿sí? Una vez que se pudo graficar y además después de trabajar con los deslizadores, se pueden dar respuesta a algunas de las preguntas que dieron origen a este análisis. Por ejemplo, si en todo el intervalo 7-8 las áreas serán mayores a 56 metros cuadrados, y si había alguna posibilidad de adelantarnos a este resultado sin probar con todos los valores disponibles en el intervalo. Aquí hacemos una pausa para hablar de todos los valores disponibles en el intervalo, haciendo referencia a la noción de infinito que se podría trabajar en esta actividad, ¿sí? Que es la densidad entre dos puntos, en este caso entre dos números enteros, ¿sí? Claramente que no es posible analizar con todos los puntos del intervalo, pero sí puede pasar que distintos alumnos propongan distintos valores y estén bien y se presente la discusión de seguir agregando medidas u otros números después de la coma y se presente esta situación de más valores y densidad en un intervalo. Bien. Si se analiza la gráfica, ¿sí? Se puede determinar que todos los valores que admita P que estén entre 7 y 8 tendrán
un área mayor a 54 metros cuadrados, pero no todas serán mayores a 56. Y que algunas medidas entre 7 y 8 tendrán la misma área, lo cual también va a pasar en todo el dominio, sí, que que para dos valores seguro van a coincidir las áreas. Bien, consideramos que se pueden agregar las siguientes preguntas para analizar otros elementos del gráfico, ¿sí? Propiamente del análisis, como el valor de P para cual el arenero tenga área máxima, ¿sí? Acá vamos a estar hablando del máximo de una función, intervalos de crecimiento y de decrecimiento del arenero, y después algo a lo que vamos a llamar delta de área, que es la variación de áreas, ¿sí? Que después lo vamos a definir más adelante, y significa que hubo, si delta de área es mayor, significa que hubo mayor variación o que creció más rápido. ¿Qué tipo de información nos da delta de área y qué tenemos que tener en cuenta para interpretar esta magnitud, ¿sí? La relación entre ambas variables y demás? Esto se va a discutir más adelante. Con la utilización del GeoGebra se pueden responder algunas de las preguntas que han sido planteadas a lo largo del trabajo. Por ejemplo, si la función será siempre constante entre 7 y 8. Podemos notar con este graficador que esta función no será constante para valores entre 7 y 8. Además, podemos encontrar el valor máximo de esta función, es decir, el valor para el cual el área se hace máxima. Podemos indicar las raíces, y esto es que si P vale 0 o P vale 15, el arenero no será posible de construir o no hay arenero. Los intervalos de positividad, que en este caso van entre 0 y 15. También podemos analizar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. En este caso la función es creciente. Es decreciente de 7,5 a 15 y será creciente de 0 a 7,5. Bien, vamos a definir delta de área como el área en un punto incrementado menos el área en un punto o en el mismo punto sin incrementar. Entonces, podemos estudiar qué pasa en el intervalo 7-8, ya que el área, ¿sí? O delta de área en realidad es 0, ¿sí? ¿Qué interpretación le damos a esta magnitud? Si es que la variación fue constante o si no hubo variación, es decir, si no pasó nada en el intervalo, o si todo el intervalo fue una constante, ¿sí? Entonces, ¿qué interpretación le damos a esta información? ¿Sí? Esto nos acerca un poco más al cálculo diferencial integral y tener en cuenta siempre la relación que hay entre ambas variables. ¿Sí? Por ejemplo, tanto la variación de las áreas como la variación que estoy haciendo en P. ¿Sí? Lo mismo va a pasar en el intervalo 4-5 y en el 5-6. Yo voy a variar 1 metro, ¿sí? En P, estos son los valores de P, y sin embargo, en el caso de las imágenes, voy a tener 6 de variación y 4 de variación, ¿sí? Es decir, ¿qué puedo decir? Que en uno de los intervalos crece más rápido la gráfica, ¿sí? O los valores de las áreas. Por ejemplo, no es lo mismo, voy a usar acá, no va a ser lo mismo esto, hablando un poco más analíticamente, ¿sí? No van a ser las mismas las pendientes de las rectas tangentes a estos puntos, ¿sí? Fíjense que es una pendiente más pronunciada que una pendiente en este punto, dentro del intervalo 4-5. 5-6. ¿Sí? Me voy acercando cada vez más al máximo, que el máximo va a tener una pendiente nula, ¿sí?
La tangente en el punto máximo, bueno, va a ser 0. Ahora estoy pudiendo graficar. Bien, no estoy pudiendo graficar. Pero el crecimiento en una de los intervalos se da mucho más rápido que en el otro. ¿Sí? La variación de imágenes en uno de los casos se da de manera más rápida que en el otro. Como que se va asentando a medida que va acercándose al valor máximo de la curva. Consideramos que a partir de las preguntas realizadas y el análisis de la gráfica de la función utilizando GeoGebra, estamos situando a los alumnos en lo que podríamos llamar un primer nivel de modelización algebraico-funcional. Denominamos primer nivel de modelización algebraico-funcional de un sistema el que se materializan modelos que se expresan mediante funciones aisladas de una única variable y sus correspondientes ecuaciones o inecuaciones asociadas. En este caso, estamos estudiando la variación del área de un rectángulo de lado P y perímetro fijo, que en este caso es 30 unidades. La bibliografía utilizada para la realización de este video fue la tesis doctoral, la introducción del álgebra elemental y su desarrollo hacia la modelización funcional de Ruiz Monzón y el libro Hacer Matemática 2.3 de Carmen Cesa, de la editorial Estara.